Uno. Hola, ¿qué tal? Su servidor Daniel Espinosa Licón, de nuevo con ustedes, magistrado de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia, especializada en materia penal. El día de hoy, para hablar de la alienación parental. Como señalamiento nada más genérico del origen de la palabra alienación, no viene de línea, de alinear a alguno de los padres a un hijo, sino viene de la palabra en inglés aliens, es decir, desconocido, es decir, algo que desconocemos. En ese sentido, se ha ido acuñando la palabra alienación precisamente para determinar cuando uno de los padres va generando ideas en su hijo en contra de uno o el contrario en un conflicto. Es decir, papá, mamá, estoy con la mamá comenzar a hablar mal del contrario del papá al hijo. Ideas de odio, de rencor, de descrédito, de desamor, con acciones u omisiones, pero que generen en el hijo ese sentimiento de desapego, de desconocimiento hacia su papá o hacia su mamá, porque la alienación la puede generar tanto el papá como la mamá. Pero ojo, este tema ha ido ampliando de manera tal en bibliografía internacional, de manera tal que la alienación no nada más la tiene que generar o es propio del papá o de la mamá, también puede ser de los abuelos, puede ser de los tíos, puede ser de los hermanos, y en ese sentido todo el núcleo familiar, tanto de la mamá como del papá, pueden generar esa alienación parental, es decir, ese sentimiento de odio, rencor, desconocimiento, desapego, desconocer al papá o a la mamá, pero también a los familiares de uno y otro. Es decir, ejemplo, la abuela educa a su hijo, a su nieto, y empieza a generar esas ideas y sentimientos en contra del papá, pero también puede ser en contra de los abuelos paternos. En ese sentido, se han buscado fórmulas para entender la alienación parental y todas las posibles ramificaciones que puede tener. El espectro de la alienación parental ha ampliado. En ese sentido, que hemos evolucionado en legislar sobre el tema. En el estado de Jalisco específicamente se regula en el Código Civil como una causal precisamente que puede ser causa para pelear la pérdida de patria potestad o la suspensión de la patria potestad, para perder la pérdida o suspensión de custodia o de convivencia. En ese sentido, cualquiera de los actos de uno de los integrantes de la familia que genere alienación parental, es decir, esos sentimientos que ya mencioné, de odio, rencor, descrédito, desapego, desconocimiento para hacia el contrario, papá o mamá, se puede en ese sentido generar una conducta que a la postre puede generar una acción de índole familiar. ¿Qué es la acción? Bueno, pues es el derecho público subjetivo. Esa posibilidad, esa facultad de yo querer ejercer un derecho. Para poder hacer valer una acción se requiere precisamente la necesidad de declarar, preservar o hacer consistir un derecho, la existencia de ese derecho, la necesidad de declararlo, preservarlo, constituirlo, el desconocimiento de ese derecho o incumplimiento de esa obligación, estar legitimado y tener interés jurídico. Una vez que se dan los presupuestos de la acción, yo puedo demandar en la vía familiar precisamente alguna acción de pérdida de patria potestad o suspensión de patria potestad, de custodia o pérdida o suspensión y de convivencia, también pérdida o suspensión. Entender que en las acciones de materia familiar, como son de tracto sucesivo, no va a operar en su estructura como la conocemos la cosa juzgada. Esto es, en un juicio se pudo haber decretado en una sentencia ejecutoriada, en apelación y en amparo, una suspensión de patria potestad por la alienación parental. Pero puede ser que en el futuro el padre o madre condenados a la suspensión de la patria potestad por haber actuado o generado una acción de alienación parental hacia sus hijos, pudo haberse sometido a un tratamiento psicológico o a un tratamiento familiar, a un tratamiento médico, a un tratamiento de personalidad que mejore, que cambie
la actitud o la afectación que tenía, de manera tal que contaminó a su hijo o a su hija a través de la alienación parental. Esto es una causa que me modifica en el futuro, entonces, lo que fue juzgado en una acción de suspensión de patria potestad. Así que posteriormente yo puedo llevar otro procedimiento para cambiar esa sentencia ejecutorial. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el tema de las relaciones familiares siempre son de tracto sucesivo. En un momento yo pude haber sido mal padre, en el camino pude haber mejorado. Por ejemplo, el alcoholismo, tener un problema de alcoholismo, y por eso me hace un mal padre. Pero en el futuro, poder yo someterme a un tratamiento de desintoxicación o deshabituación, terminar con mi problema de alcoholismo, y eso entonces restituye o restablece las cosas hasta antes de mi problema de alcoholismo. Y ahora puedo cambiar mi actitud como padre, de manera tal que se puede cambiar la situación en una resolución judicial, no obstante que previamente haya existido una sentencia ejecutorial. En ese sentido, retomando el tema de la alienación parental, creo que fue acertada la decisión de los señores diputados del Congreso del Estado de Jalisco de regular dentro del capítulo del parentesco precisamente la alienación parental como una acción prohibida por la norma, y que por tanto nos genera una antijuridicidad civil y nos da la posibilidad de demandar, cuando hay alienación parental, precisamente un tipo de acción que puede afectar, ya dije, la patria potestad, la custodia y la convivencia del padre o la madre con el hijo o hija. Ahora bien, se ha tenido la idea de querer regular esta figura de la alienación parental como una conducta delictiva, es decir, que se contemple como delito en las legislaciones. Uno de los estados que impulsó el tema y que incursionó en él fue la Ciudad de México, siendo el dirigente Miguel Ángel Mancera, cuando está encargado de la área específica del Ejecutivo local de la Ciudad de México. Él genera una reforma para crear el delito de alienación parental. Posteriormente, antes de que entrara en vigor en un vacatio legis, es un espacio vacante de que cobrara vigencia la ley, deroga la figura para que no entre en vigor. Entonces, al final no cobró vigencia esta figura delictiva. Hubo voces a favor, hubo voces en contra, fueron más las voces en contra, porque sí hay un sector de la sociedad que considera necesario contemplar como conducta delictiva la alienación parental, porque hay una afectación al libre desarrollo de la personalidad del niño o niña alienado. Pero también, aparte de una afectación al libre desarrollo de la personalidad, hay una afectación al núcleo o célula que conocemos como familia. Yo considero, a título personal, y es una opinión personal, no generalizada, claro está, que no es necesario contemplar la alienación parental como una conducta delictiva. Yo considero que el que se regule dentro del Código Civil, en el capítulo específico de materia de la familia, y que exista acciones que puedan hacerse valer para poder terminar o suspender la patria potestad, la custodia o la convivencia, es precisamente la sanción correspondiente. Pero porque un padre o una madre infunda sentimientos de odio, rencor, desapego, descrédito, al contrario, es decir, al padre o la madre del niño, considero que no es una afectación que deba de ser sancionada como una conducta penal. Hay que entender que el derecho penal es una materia que tiene que ser utilizada en casos extremos, lo que la doctrina conoce como última ratio. Es decir, cuando haya bienes jurídicos realmente importantes, realmente interesantes, que afecten y laceren a la sociedad. Yo no estoy diciendo que el tema de la alienación parental y el daño que se puede generar al niño o a la niña en el libre desarrollo de la personalidad no sea importante. Más bien, refiero la relevancia jurídica del hecho. Hay casos y hay asuntos que impactan en la relación de pareja y la relación que puedan tener con los hijos. Pero que esto tenga relevancia y trascendencia penal al grado de querer
sancionar estas conductas, creo que no reúne el requisito de proporcionalidad de relevancia penal, porque la mamá generó, por ejemplo, sentimientos de odio, rencor, descrédito. Para el papá, ¿tiene que estar en la cárcel? Pregunto. O al contrario, porque el papá generó sentimientos de odio, rencor, desapego hacia la mamá, parte de su hijo. El papá tiene que estar en la cárcel. Yo creo que son situaciones extremas y no debemos llegar al populismo punitivo. ¿Qué es esto? Imponer sanciones por conductas o aumentar sanciones por conductas por quedar bien con la sociedad, por quedar bien con el público. El populismo punitivo lacera a la sociedad, querer sancionar cualquier otra conducta o conductas que no tienen tanta relevancia penal. Ejemplo, es otro comentario a título personal, no generalizado. Por ejemplo, el delito cometido en agravio de animales. Los actos de odio que se generan hacia un animal, de trato cruel hacia un animal, que fue legislado en legislaturas anteriores y sancionado, yo creo que rayó en el populismo punitivo. No estoy diciendo que no deba de actuar el Estado ante esas conductas de crueldad, ante un gato, ante un perro, ante una mascota, pero no al grado de quererlo sancionar en la vía penal. Yo creo que el tema administrativo, es decir, que fuera una falta administrativa y que se sancione precisamente a través del aspecto administrativo, eso sería lo correcto y lo idóneo frente a un Estado donde no hay los suficientes recursos, el suficiente personal y las instalaciones correspondientes y necesarias para resolver un problema. ¿Por qué refiero a esto? Imagínense que entonces ahora el Ministerio Público tiene que resolver delitos de homicidio, secuestro, desaparición forzada, violencia familiar, robos, delitos que han aumentado en un número tan elevado ahora en la sociedad, pero además tiene que investigar un trato de crueldad en un perro. Digo, hay valores que debemos de tomar en consideración y tener relevancia ante los bienes jurídicos protegidos que realmente tienen relevancia social. Este no es que sea intrascendente, tiene trascendencia, pero no penal, sino administrativa. Pongo un ejemplo de la eficacia y la eficiencia que puede operar en tema administrativo. Un ejemplo fue la llamada ley antiborrachos. En un momento se genera una sanción tan alta para quien conduce un vehículo en estado de ebriedad, y que no fue la respuesta, porque el Ministerio Público tenía que integrar en aquel tiempo una averiguación previa, al día de hoy una carpeta de investigación, 6 meses, 1 año para integrar una carpeta de investigación. Váyase ante un juez, un proceso de 1 año, año y medio de un juez para llegar a una sanción, para decirle, le impongo 40 días de multa o lo inhabilito a conducir vehículos de motor, cuando el tema lo resolvimos de manera administrativa bajo los llamados alcoholímetros o las toritas. Tema administrativo de realizar alcoholímetros en la vía pública, sancionar administrativamente, llevarlos a que paguen su sanción o a que cubran la multa o su arresto. Y fíjense cómo dio mejor resultado el tema administrativo que el tema penal. ¿Era necesario realmente contemplar como delito esta conducta? Yo digo que la respuesta fue no, porque no llegaron a haber sentencias de este tipo de delitos, que de hecho hoy por hoy sigue existiendo en el Código Penal, pero no llevan a un juez a una persona por conducir un vehículo en estado de ebriedad y cometer una infracción. Resultó más eficaz y más eficiente el tema administrativo, sancionar administrativamente. En ese sentido yo me decanto, porque la alienación parental no es un tema que tenga que estar regulado en la materia penal, sino hay que eficientar entonces el procedimiento familiar, civil que tenemos al día de hoy. Muchas gracias.